Saludos cordiales, quien tiene el grato placer de hablarles, la Magíster María Elena Olivo, actualmente cursante del doctorado en Ciencias Pedagógicas Militares de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela en la primera corte de la región Aragua. Les estaré disertando acerca de los enfoques epistemológicos en el marco de la unidad curricular Seminario de Investigación a cargo del doctor Jordi Salcedo. Para atender este contenido se cuenta con la siguiente agenda. Primeramente, nos colocaremos en contexto de la temática en cuestión, abordando algunos aspectos de interés, para posteriormente avanzar sobre los modelos de interpretación. Luego atender lo que son los enfoques epistemológicos, mencionando algunos de ellos, y finalmente extender una reflexión acerca de la temática abordada. Antes de avanzar en el contenido que nos ocupa, es importante que revisemos algunas definiciones. Dentro de ellas nos encontramos con la epistemología, que es la ciencia del conocimiento científico. Además, se ocupa de brindar la fundamentación de las teorías, de las disciplinas y demás vertientes del saber. Luego nos encontramos con los modelos de interpretación. Debemos recordar que un modelo es un patrón a seguir. En este sentido, los modelos de interpretación son representaciones conceptuales sobre las cuales se soporta o se sustenta el pensamiento y a partir de ello se indaga sobre una realidad a través de postulados y diferentes ramas del saber. Esto le brindará al investigador un abanico de posibilidades para el desarrollo de sus investigaciones. Con respecto a los enfoques epistemológicos, estos se refieren a las formas o maneras en que se produce el conocimiento, a través de las cuales se intenta dar respuesta a una situación dada, además de que van a propiciar el debate de razonamientos lógicos, brindando para ello métodos, conceptos abstractos y herramientas que le brindarán al investigador la fuente necesaria para obtener ese conocimiento. Ahora sí, entrando en materia, vamos a revisar lo que son los modelos de interpretación y nos encontramos con el primer modelo, conocido como enfoque empirista inductivo, también conocido como el enfoque probabilista, positivista y atomista lógico. Para este enfoque, el conocimiento científico es concebido como el resultado de la aplicación de patrones con regularidad recurrente frente a un objeto o evento, es decir, se analiza la frecuencia de ocurrencia de ese evento u objeto, obedeciendo a patrones visibles, medibles o valorables. Esta regularidad puede ser establecida gracias a la observancia de las repeticiones. El método por excelencia que caracteriza este enfoque es el método inductivo, el cual se sustentará en el poder de instrumentos sensoriales, es decir, la aplicación de instrumentos de observación. Se desarrolla perfectamente con elementos como la medición, la experimentación, tratamientos estadísticos, gráficos y diagramas, y también se apoya en un discurso directo y preciso. El segundo modelo de interpretación con el que nos encontramos es el conocido como enfoque racionalista deductivo, también llamado deductivista, teoricista y racionalista crítico. Bajo este enfoque, el conocimiento se apoya en el diseño de sistemas abstractos, es decir, el conocimiento va a ser más un acto de invención, de diseño que de descubrimiento. En él va a prevalecer el razonamiento sobre los sentidos. Para este enfoque, la razón es el recurso más seguro para el diseño de los sistemas abstractos, donde esos mecanismos para acceder al conocimiento deben provenir estrictamente de la razón. El método deductivo es el método por excelencia, ya que está sustentado en el poder de la razón. Es por ello que modelos lógicos formales, así como diagramas y gráficos descriptivos y sistemas de razonamiento serán los mecanismos perfectos para interpretar un evento o un suceso. A continuación abordaremos el tercer modelo de interpretación,
conocido como enfoque introspectivo vivencial, el cual también es llamado sociohistoricista, fenomenológico, hermenéutico, dialéctico crítico, simbólico interpretativo y psicologista. Bajo este enfoque, el conocimiento es producto de las interpretaciones del simbolismo sociocultural a través de los cuales un determinado grupo aborda una realidad. Esa realidad es interpretada tal y como se presenta en los espacios de la convivencia subjetiva, por lo cual la ciencia es concebida como un mecanismo de transformación y emancipación del ser humano más que como un mecanismo de control. Este enfoque hace énfasis en el sujeto y la realidad subjetiva. Las vías más expeditas para acceder al conocimiento es a través de la relación sujeto-objeto. Es por eso que se considera que el conocimiento se produce en la medida en que el investigador es capaz de identificar todos aquellos factores teóricos e instrumentales que le permitirán interpretar la relación sujeto-objeto. Una vez abordado lo referente a los modelos de interpretación, haremos lo propio con los enfoques epistemológicos, recordando que un enfoque se refiere a la forma o manera en que se produce o se obtiene el conocimiento. Dentro de estos enfoques epistemológicos, el primero que abordaremos es el enfoque racionalista, que data entre los siglos XVII y XVIII. Dentro de sus características, encontramos que sus principales exponentes fueron René Descartes, Levi y Spinoza, entre otros. Para este enfoque, la única fuente valedera del conocimiento proviene de la razón. En consecuencia, todo conocimiento es eminentemente racional. También plantea que existe un orden lógico para explicar los fenómenos, desconfiando del conocimiento que proviene de los sentidos, ya que lo considera susceptible, al igual que el conocimiento que proviene de la experiencia. Para este enfoque, el método deductivo es el método por excelencia, el cual parte de lo general hasta llegar a lo específico. También se habla del conocimiento que procede de ideas innatas, es decir, de aquellas ideas que el individuo trae consigo preconcebidas. Otro de los enfoques que nos encontramos es el empirista, el cual tiene sus orígenes en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. El mismo se remonta a la época de las luces y de la ilustración, en medio de una sociedad protestante. Para este enfoque, la experiencia es la garantía de la validez del conocimiento. Para él no existen ideas innatas, es decir, esas ideas preconcebidas que el hombre tiene consigo, si no las ha experimentado, no existen. Dentro de sus principales exponentes se encuentra Bacon, Condillac, Hume, Locke y Berkeley. Este enfoque brinda la validación teórica dependiendo de la verificación empírica. La fuente de verdad viene dada por la experiencia, la vivencia y las percepciones del sujeto, además de que toda verdad debe ser puesta a prueba a partir de la experiencia. El método por excelencia de este enfoque es el inductivo para la validación del conocimiento obtenido. Ahora abordaremos el enfoque positivista, el cual surge en el siglo XIX y que tiene su fundamento filosófico en el positivismo. También es denominado paradigma cuantitativo, empírico-analítico, racionalista. Es un paradigma dominante en algunas comunidades científicas y fue creado para estudiar los fenómenos en el campo de las ciencias naturales. Sin embargo, posteriormente se aplicó para atender las investigaciones en el área de las ciencias sociales, por lo cual fue duramente criticado, ya que se considera que este enfoque no toma en cuenta las diferencias existentes entre ambas áreas. Para este enfoque, el conocimiento existente en un momento determinado conduce a la formulación de nuevas hipótesis, a través de las cuales se interrelacionan las variables, cuya medición es cuantitativa. Además, se basa en la experiencia y es válido para todos los tiempos y lugares. Está sustentado en el método hipotético deductivo como lógica válida para todas las ciencias. Para algunos, este enfoque es una derivación del empirismo, ya que para este el conocimiento se sustenta en la experiencia y la observación,
respaldado por el método científico. Dentro de sus principales exponentes se encuentra Saint-Simon, que fue el primero en aplicar esta corriente, pero quien realmente la popularizó fue Augusto Comte y Stuart Mill. Para ellos, el único conocimiento válido es el que proviene de la experiencia comprobada y verificada a través de los métodos y su cuantificación. En lo referente al enfoque pospositivista, este surge entre los siglos XIX y siglo XX y busca dar respuesta a los grandes vacíos dejados por el enfoque positivista en lo que respecta al estudio de las investigaciones en el área de las ciencias sociales. Dentro de sus postulados se encuentra que este enfoque es asumido desde una postura realista, dado que considera que la realidad existe fuera de y es manejada por leyes naturales, en tanto que esa realidad existe solo para ser imperfectamente comprensible y que no es absoluta, sino que es socialmente construida. Además, este enfoque es crítico realista, lo que significa que la realidad existe pero no puede ser completamente aprendida. Hay que aprender a aprender. Debemos recordar que este enfoque busca reevaluar los conceptos de realismo, objetividad e investigación y trata de flexibilizarlo, además de que ayuda a determinar los significados y propósitos que las personas adjudican a sus actos, lo cual se logra a través de la aplicación de técnicas cualitativas. Además, mantiene que la objetividad permanece como el ideal regulatorio, pero esta solo puede ser aproximada. Esa objetividad se obtiene progresivamente a través del contacto con los hechos estudiados, para lo cual existen modos de conocimiento no necesariamente experimentales. Dentro de sus principales exponentes encontramos a Weber, James, Dirty, Popper, Hume, Kant, entre otros. Este enfoque exige al investigador la apertura de una nueva mirada y una nueva forma de abordar los hechos, exigiéndole dejar de lado sus ideas preconcebidas y suspender los juicios, demandándole realizar un verdadero épouge, escuchando esa realidad en su esencia, en su naturaleza. En lo que respecta al enfoque fenomenológico, este surge en el siglo XX. También es conocido como enfoque interpretativo, naturalista, humanista o etnográfico. El mismo centra sus estudios en los significados de las acciones humanas y de la vida social. Este intenta sustituir las nociones científicas dejadas por el enfoque positivista. Desde esta perspectiva se cuestiona que el comportamiento de los sujetos esté gobernado por leyes generales. Dentro de sus principales postulados se encuentra que la producción de conocimientos es una expresión concreta de la realidad, en donde el estudio de los fenómenos sociales es el resultado del abordaje de las condiciones históricas en un determinado momento. Además, busca explicar los fenómenos por medio de generalidades y medios universales. El método del conocimiento por excelencia de este enfoque es la observación de los fenómenos en el mismo momento histórico en que se desarrollan y en su lugar de origen. Para este enfoque, el fenómeno es parte de un todo significativo. Y es precisamente a partir de este enfoque que se inician los estudios hermenéuticos en oposición al positivismo y sus cuantificaciones. Dentro de sus principales exponentes tenemos a Husserl, Heidegger y Sartre, quienes a través de sus estudios buscaban explicar los fenómenos por medio de las generalidades. Finalmente, de lo anteriormente analizado, me he permitido llegar a las siguientes reflexiones. El ser humano toma el conocimiento de acuerdo con su ser, hacer y sentir, desde sus perspectivas vivenciales y de acuerdo al momento histórico en el que se encuentra inmerso. Cada individuo asume el conocimiento de forma diferente. Algunos lo harán desde sus percepciones, otros desde sus ideas, otros desde su razonamiento. Esto le permitirá apropiarse de un estilo de pensamiento para plantear sus ideas de cómo asume el conocimiento y la manera de comunicarlo. Este proceso cognitivo le aportará al individuo consolidar un conocimiento científico sobre una temática o tópico de su interés, que al apoyarse en los diferentes enfoques, modelos y corrientes
le brindará soluciones efectivas a sus procesos investigativos. Para concluir, debo acotar que todos los modelos, enfoques y diseños son indispensables para el desarrollo de la ciencia. Tanto el modelo empirista, el racionalista, el introspectivo, así como los enfoques racionalista, positivista, pospositivista, fenomenológico, entre otros, son de gran interés y le permitirán al investigador dar respuesta que se plantee ante situaciones problemáticas. De igual manera, el surgimiento de nuevos conocimientos contribuirá a reforzar los ya existentes, puesto que debemos recordar que la ciencia siempre está en constante evolución. Para finalizar, quiero regalarles este pequeño mensaje de Lakatos que dice así: la filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía. La historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega. Por su atención, muchas gracias.